Hola, bienvenidos a todos al nuevo comentario semanal del mercado de divisas y de los mercados en general desde forexperiences.com. Vamos a ver como siempre lo que ha acontecido en esta semana anterior y lo que podemos intuir y podemos ver en esta próxima semana. Realmente el mercado sigue centrado en la decisión de tipos de la Fed. La Fed parece que está deshojando la margarita. El foco sigue puesto en ellos, pero no hay pistas que nos den una previsión fiable de lo que va a suceder, ¿no? Ahora mismo la pregunta es si se van a subir tipos en el 2016 o antes del 2016. Esta semana en concreto pues hemos tenido datos mixtos respecto a datos macro en USA, datos de índice manufacturero no muy buenos y luego unos datos buenos de confianza del consumidor, por lo tanto aumenta un poco más la incertidumbre, ¿no? Si tenemos que hacer una apuesta, pues diríamos que nosotros nos inclinamos más por pensar que la Fed intentará ir a tiro seguro, ir a asegurar y por lo tanto pues solo cambiará el ciclo de tipos de interés con una subida cuando vea realmente la economía al alza. Es decir, esto significa ver varios meses consecutivos de que todos los indicadores realmente nos estén diciendo que la economía sigue tirando al alza. Por lo tanto, creo que la decisión de tipos ahora mismo es un poco justo o un poco arriesgado pensar que se va a producir antes del 2016, al menos en el escenario actual. Bueno, vamos a ver un poco qué nos ha deparado el mercado. El mercado esta semana pues ha estado un poco más activo que la semana anterior, que vimos rangos bastante cortos y bastante estrechos, y pues nos ha dado algunos movimientos, bueno, pues un poco a destacar, ¿no? El euro dólar, pues bueno, lo vemos en zona de resistencia, se confirma la zona de resistencia que se insinuaba en la sesión semanal anterior, y el par pues se ha mantenido en un estrecho margen con una ligera presión alcista. Ha acabado la semana pues retrocediendo un poco y buscando zona de soporte, nivel creo de los 1.14, como ahora veremos aproximadamente. Respecto a la libra dólar, la tenemos con unos buenos datos de desempleo que han impulsado a la libra durante toda la semana. Ha sido el movimiento destacado a mediados de la sesión semanal y ha sido el movimiento que ha impulsado al par hacia arriba, quedando luego pues en zona de máximos. Respecto al dólar yen, tenemos una corrección a la baja debido a un destacable movimiento que hemos vivido esta semana, a una amplitud no habitual en las últimas semanas de 200 puntos, y nos confirma de nuevo pues este soporte de gráfico semanal en zona de los 118 yenes, si no recuerdo mal. Vamos a ver un poco el oro también, cómo consolida la zona esta de soporte de los 1.170 dólares que ha recuperado recientemente, esta zona de largo plazo, y parece que esto ha aliviado un poco la presión bajista que hay en el mercado, ¿no? Una presión que más bien, como siempre comentamos nosotros, pues más bien no es bien por el oro como activo en sí, sino es por un cierto debilitamiento del dólar pues en prácticamente todos los pares, ¿no? El dólar australiano hemos visto una corrección, pues bueno, esta semana se ha hecho efectiva la presión bajista y se ha dibujado una figura de agotamiento del impulso que veíamos de la semana anterior. Tenemos que recordar que si miramos en el largo plazo, la previsión para el dólar australiano sigue siendo bajista, por lo tanto lo que se ha hecho es, o lo que se ha visualizado es un agotamiento de esta corrección que vivíamos durante las dos últimas semanas. Y por último, pues vamos a pasar un poco al activo de la semana, que en este caso va a ser el Bund, el bono alemán, que parece que vuelve a buscar la correlación con el DAX. Sigue en tendencia alcista el precio, por lo tanto la rentabilidad, que es siempre inversa, pues sigue descendiendo, y mientras estamos viendo una cierta recuperación del DAX, lo que nos insinuaría que volvemos un poco a recuperar esta correlación que se ha perdido recientemente, como vamos a ver en los gráficos. Bueno, pues vamos allá un poco con el comentario semanal. Vamos a los gráficos ya. Vamos a ver primero los gráficos de un poco de corto plazo. Vemos primero el gráfico del euro dólar, un gráfico en el que, pues como comentamos, ha habido una cierta recuperación que podemos ver reflejada en el máximo en niveles de casi de 1,15 dólares por euro. A partir de aquí pues hemos visto una cierta relajación de la tensión alcista y una búsqueda en zonas de apoyo
bueno, una zona crítica siempre interesante, que es esta zona de los media 800 periodos, y acabamos semana en 1.1350. Por lo tanto podemos ver que el rango de la semana es bastante estrecho, ha sido una semana muy tranquila en ese aspecto, pero que nos deja un poco esta confirmación de que el par sigue buscando un poco pues máximos y sigue fortaleciéndose el euro respecto a la moneda norteamericana. Vamos un poco con la libra dólar, que es lo más destacable de esta semana. De una forma clara tenemos su tasa de desempleo, que ha hecho pues que el par impulsara con fuerza hacia arriba. Vemos que el par estaba en una zona lateral, una clara zona lateral, una clara, digamos, zona de rango, tal como indica pues nuestro sistema. Pero a partir de aquí pues vimos cómo esta desaparición de la volatilidad debido a la proximidad de las noticias pues explotó con contundencia en el momento de publicarse la noticia, que como podemos ver aquí, vamos a ver, la tasa de desempleo pues bueno, fue una décima más positiva de lo que se esperaba, y por tanto pues provocó un poco esa explosión al alza de la libra, únicamente provocada por el hecho de esta noticia macro, porque como podemos ver cuando pasó el efecto de la noticia pues el par se mantuvo en máximos, pero no ha sido capaz de romper este nivel y ha buscado apoyo en una figura también bastante típica, en una exponencial de referencia como también la de 200 periodos, acabando en niveles de 1,5440. El dólar yen, vemos un dólar yen que esta semana, a diferencia de las anteriores, sí que ha efectuado un movimiento destacable, un movimiento potente, en este caso un movimiento de descenso. Se agotó en niveles de 120 yenes y a partir de aquí pues hemos visto cómo ha efectuado una corrección de bueno, pues una cierta consideración, que nos ha llevado a tocar niveles de prácticamente 118, son 200 puntos en un par en el cual pues bueno, las semanas anteriores nos tenía acostumbrado a unas volatilidades sensiblemente menores, a no ser que fuera por noticias macro. Por lo tanto es un hecho a destacar este movimiento a la baja que ha tenido, y además también pues esta fuerte entrada que tiene aquí de volumen en estas zonas bajas, que ha provocado pues que haya habido este rebote, que luego no se ha confirmado porque el volumen proporcional no ha seguido entrando más volumen, por lo tanto se ha ido estabilizando en esta zona intermedia, aproximadamente los 119,50, cosa que lo que nos deja una semana bastante neutra, pero confirmando que hay pues gente en niveles inferiores esperando para entrar, sobre todo en este nivel de 118,50, que es un nivel importante a largo plazo, como veremos luego. Por lo tanto, atención aquí, porque bueno, todo parece indicar, ¿no?, que si hay gente esperando entrar en el par, lo está haciendo a largo en cuanto se produce un descenso hacia zonas significativas. El oro que es un dólar australiano. El dólar australiano hemos visto como esta semana pues nos ha efectuado una figura de agotamiento de esta tendencia alcista que podemos ver la semana anterior, ¿vale? Nos empezó la semana marcando niveles de casi 73,80, 0,7380, marcando un máximo, fuerte retroceso, apoyo en una de las directrices del movimiento, fuerte rebote, pero este fuerte rebote pues ya ha llegado a 30 pips más abajo del punto inicial. Por lo tanto, atención, porque nos estaría marcando una 1, 2, 3, una figura de agotamiento, y que deberíamos confirmar primero con la rotura de esta línea técnica de aquí, de esta exponencial de aquí, ahora actualmente pues en estos niveles de 72,54, pero con posterioridad en este mínimo de 72,100, de 0,72. Este sería un poco el punto de control para ver una corrección fuerte a la baja o una anulación fuerte de este impulso alcista, que es el que nos ha llevado, este retroceso alcista, que es el que nos ha llevado hasta estos niveles prácticamente de 0,74. Aún así, el pronóstico sigue siendo bajista a largo plazo, como veremos luego. Vamos a ver un poco el oro. El oro, hecho significativo de esta semana, esta rotura de esta resistencia absolutamente fundamental de los $1.170. Hemos visto cómo rompía, cómo hacía un apoyo técnico y cómo luego se consolidaba por encima de este soporte, manteniendo este nivel actualmente en 1177. Por lo tanto, confirmamos que mantiene o recupera esta zona técnica importante, y bueno, pues es una zona de soporte desde la cual pueden lanzarse ataques a zonas superiores, y que pues puede ser que le añada dificultad
a una rotura bajista. Podemos ver como aquí esta semana, a la que se prolongue algo este movimiento lateral, veremos cómo la media de 800 periodos se acopla bastante bien a esta zona de 1170, ofreciendo aún una zona más de resistencia. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí, y teniendo en cuenta lo que nos tiene acostumbrado el oro, pues podríamos ver ahora una fase relativa de acumulación para luego poder ver algún rebote importante. Vamos un poco también con el petróleo que esta semana pues podemos ver aquí como hemos tenido una semana en la cual se ha producido un cierto descenso, ha roto algunos niveles técnicos importantes que ha recuperado, pero con una relativa debilidad. Seguimos en 47,11. Nosotros preveíamos un cierto rebote del petróleo más a largo plazo. Este rebote esta semana no se ha producido, aunque estos movimientos a veces son movimientos que tienen que formarse y que tienen que tener unas etapas de desarrollo. Por lo tanto, no está descartado este rebote que anunciábamos la semana pasada, acordaros, a niveles de prácticamente $60 barril, podríamos verlo fácilmente, y bueno, quizás esto nos confirmaría este potente mínimo que nos ha dibujado aquí, además de esta zona en la cual se ha ido agotando progresivamente esta primera bajada, este primer descenso inicial, y por lo tanto pues podríamos ver aquí cómo se formaría un movimiento en el cual sí que veríamos este rebote que habíamos comentado, seguramente pues formándose primero una zona de agotamiento, un pullback sobre este nivel de 47.11, que es el nivel actual, que es un nivel de confluencia de varias medias, y por lo tanto pues bueno, es un nivel en el que podríamos ver zonas en las cuales viéramos esa recuperación. Esto respecto al corto plazo. Vamos a ver un poco qué nos depara el largo plazo. El largo plazo, vamos a ver aquí cómo pues tenemos un euro dólar, como hemos comentado, dibujando una figura de cuña. Lo más destacable del dólar esta semana, ¿cuál es? Nos sigue confirmando esta zona de aquí de techo. Vemos como pues bueno, la resistencia ha sido importante en niveles ya superiores a los 114.70 y ha vuelto a quedar por debajo, dejándonos una vela prácticamente neutra esta semana. Se sigue acumulando papel en esta zona esperando a esta rotura, pero esta rotura no acaba de definirse. Por lo tanto, podemos ver en las siguientes semanas una definición interesante, porque podemos ver que los distintos indicadores pues se están posicionando ya de una forma clara para ver una potente explosión al alza, de manera que si vemos que hay alguna noticia macro que pues de base a esa teoría y de base a esa tendencia, podríamos ver un importante rebote. Solo así creo que podríamos romper esta zona que está limitada por este importante máximo de aquí, producido en medio del verano de 1.17 prácticamente, y luego este nivel FIBO de 1.1780, es decir, la zona entre 1.17 y 1.18 pues está ejerciendo una fuerte presión bajista, cosa que al final solo puede redundar en un potente movimiento al alza para romper esta zona de resistencia. Vamos a ver ahora la libra. La libra, pues bueno, como hemos visto, está posicionada en una zona interesante, pivotando alrededor de este nivel de 1.5360 aproximadamente, que es una zona histórica de mínimos a largo plazo, y para luego poder ver ataques superiores, que en este caso ya sería mirando a los 1.5760 aproximadamente. 1.58 sería la zona a destacar y la zona importante, hablando siempre del medio largo plazo. Vemos también aquí como pues bueno, la configuración nos sugiere que podríamos ver algún movimiento de este tipo en un futuro pues no muy lejano, siempre dependiendo de que se decida o cómo se gestione el tema del cambio de ciclo en los tipos de interés. Respecto al dólar yen, un gráfico muy característico del dólar yen, como hemos comentado en repetidas ocasiones, volvemos a definir esta zona de estrecha de rango lateral, como hemos visto en ocasiones anteriores en el dólar yen, y podemos ver cómo, atención, estas zonas siempre acaban igual, que es pues con una potente rotura. Ya históricamente, pues dado la configuración del mercado de divisas y la política del Banco de Japón, pues siempre ha sido al alza.
¿vale? Entonces podemos ver aquí cómo, bueno, pues se produce quizás una cierta acumulación para esperar la rotura de este nivel de 123, pero sobre todo el objetivo es el máximo de 125 yenes. Podemos ver cómo esto normalmente siempre se produce así. Lo que no sabemos es la duración de este proceso, este proceso de acumulación, que vemos que puede durar bastantes meses o ha durado bastantes meses en ocasiones anteriores. Por lo tanto, debemos seguir atentos, pero ahora mismo al margen de este par en referente a lo referente a operativa, ¿no? A lo que a operativa se refiere, la verdad es que no podemos hacer mucha cosa hasta que no se produzca esta rotura, ¿no? Que por ahora parece que aún va a tardar un poco más. Vamos un poco con el oro. Aquí podemos ver un poco pues realmente el impacto y la imagen de esos 1170, esos 1170 dólares que nosotros siempre hablamos de esta zona como un nivel, como un importante nivel, ¿no? Y realmente creo que aquí pues se puede ver perfectamente como este nivel, que es marcado por este nivel FIBO de este potente ascenso histórico que hemos visto en el oro, pues este nivel de 1170,42 lleva prácticamente desde finales de 2014 siendo un nivel absolutamente de referencia, ¿no? Primero como soporte hasta su rotura en julio de este año, y durante este periodo pues ha sido también la zona de resistencia de referencia, como lo puede marcar este máximo de aquí. A destacar que esta semana pues hemos pulverizado con relativa comodidad este nivel de resistencia y nos hemos situado por encima, y además por encima tocando la media exponencial de 50 periodos en gráfico semanal. Es decir, que estamos en un momento interesante, porque bueno, lo lógico en este punto sería ver retrocesos sobre el movimiento que ha efectuado, ¿vale? Retroceso sobre este movimiento para buscar apoyos, debido a que está tocando esta media exponencial de 50 periodos en gráfico semanal. La pregunta es, ¿estos retrocesos van a lograr revertir la situación y convertir de nuevo el 1170 en resistencia, o esta resistencia va a aguantar, apoyada además pues, por la directriz del movimiento alcista de este último impulso, un impulso pues bueno, relativamente importante? Pues esa es un poco la pregunta, ¿no? Y lo que tenemos que ver, o lo que se va a dilucidar prácticamente esta semana. Hemos visto como aquí nos ha dejado una figura que podía ser de cambio, una figura de cambio de tendencia, pero veremos si esta fuerza que tiene pues es capaz de primero aguantar este posible retroceso debido al primer obstáculo que se encuentra, debido a la primera resistencia, y luego esta segunda resistencia de este nivel de 1223, que también pues se ha demostrado bastante insalvable en los últimos tiempos. Bueno, esto ha sido un poco una visión general como hacemos cada semana del mercado, y ahora vamos a hablar un poco del activo de la semana. El activo de la semana, pues en esta ocasión es el Bund, ¿no? Hemos hablado del Bund, y ahora os vamos a explicar un poco el porqué. El Bund es el bono del Estado alemán, ¿no? Deuda soberana alemana. Entonces, pues bueno, todos sabéis un poco, o hemos hablado muchas veces de la relación que hay, la alta correlación que hay entre activos, los flujos de capitales que se producen entre los diferentes mercados, y lo básico y fundamental que es comprender esos flujos para un poco operar en el mercado, ¿no? Siempre hemos visto pues que a nivel digamos de esas relaciones, ¿no? Tenemos el mercado de renta variable, ¿vale? Y con el mercado de renta variable, pues lo que es la rentabilidad de la renta fija es inversa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí y dibujar una flechita un poco mejor. ¿Vale? La rentabilidad es inversa, es decir, cuando sube la renta variable, pues la renta fija, la rentabilidad de la renta fija baja. Bueno, pues aquí tenemos un gráfico en el cual podemos ver el DAX, que es lo que vemos en color negro, ¿vale? El índice DAX, y en naranja es el Bund, pero no la rentabilidad del Bund, sino el precio, es decir, cuánto tengo que pagar yo por un bono del Estado alemán si lo quiero comprar en mercado secundario, ¿vale? Otro día podemos hablar de cómo funciona el mercado de renta fija, para los que no lo sepáis, ¿no? Pero bueno, básicamente, al igual que el mercado de renta variable, exigen dos mercados, el mercado primario y el mercado secundario. La única diferencia con renta fija y renta variable
es que el mercado primario de renta variable es bastante más escaso que el mercado secundario de renta fija. Es decir, el mercado primario de renta variable es el mercado en el cual se emiten las acciones nuevas, ¿no? Cuando hay una OPV o etcétera, etcétera. En cambio, hablamos de mercado primario en renta fija cuando hay un emisor que emite nueva deuda. Esto a nivel de deuda soberana es una cosa que se produce de forma continua, ¿vale? Pero aparte de comprar directamente esa deuda soberana en subasta, tú puedes ir a un mercado secundario, que es un mercado como puede ser un mercado organizado de renta variable, como puede ser el mercado alemán, el mercado español, etcétera, donde se cotizan las diferentes emisiones de deuda de bonos soberanos y de bonos corporativos, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Pues es muy fácil, ¿no? Si realmente tenemos ahora mismo un tipo de interés X y se está emitiendo deuda a un tipo de interés determinado, por ejemplo, pongamos por ejemplo un 2%, pues si yo tengo un bono que me está dando el 3,5%, porque es un bono procedente de subastas anteriores y anteriormente, en un periodo anterior, el tipo de interés estaba más alto, es evidente que para mí y para cualquier inversor, el bono del 3,5% pues tiene un precio superior al bono del 2%, ¿no? Porque me está dando un tipo de interés más alto. Pues entonces, ¿qué sucede? Que el precio de ese bono es inverso a la rentabilidad. Como más alta la rentabilidad del bono, o como más sube la rentabilidad del bono, pues está bajando ese precio en el mercado, ¿no? Porque los bonos que ya están en el mercado tienen menos valor, debido a que los bonos que se emiten nuevos tienen más rentabilidad. Bueno, es un poco para introducirnos un poco, ¿no? El tema claro está en que si tenemos clara esta relación, ¿no? Esta relación de aquí, que es la básica, en este caso, como tenemos aquí el DAX junto con el precio del bono, la relación es al revés, o sea, es una correlación totalmente positiva. Cuando sube el DAX tendría que subir el precio del bono, ¿no? Porque implica que baja la rentabilidad del bono y por lo tanto sube su precio. Pero vemos como, pues bueno, en ciertos momentos lo que pasa es que se producen ciertas divergencias, ¿no? Pero divergencias que normalmente siempre acaban recuperándose. Vemos aquí como el precio del bono pues recuperó cuando el DAX siguió con su tendencia alcista, ¿vale? Pero la tendencia en general, la correlación en general es positiva. Podemos ver aquí cómo pues el precio del bono cayó anticipando un descenso del DAX, ¿vale? Pero el precio del bono se ha recuperado, ya lleva tiempo recuperándose, y vemos aquí cómo el DAX parece que, pues bueno, está efectuando una figura, ¿no?, de soporte que nos podría indicar una posible reacción al alza. ¿Por qué hemos seleccionado este activo como activo de la semana? Pues bueno, porque si esto se produce estaríamos recuperando la correlación positiva de estos dos activos, que es lo normal. Por lo tanto, creo que debemos estar atentos estas semanas a la evolución del DAX para confirmar eso, y si el bono sigue en esta tónica y rompe este nivel de 157, que es este nivel aproximadamente de aquí, pues nos confirmaría un poco, creo yo, un ascenso o la progresión esta alcista del DAX, ¿vale? Esto es lo que podríamos ver en las próximas semanas. Bueno, es una señal más que nos puede confirmar un poco esa recuperación, que vendría de la mano también un poco de pues el nuevo reequilibrio en el mercado de divisas debido al retraso de la subida, por ejemplo, de tipos en Estados Unidos. Es decir, pues bueno, sabéis que siempre todas estas correlaciones tienen diversas interpretaciones o pueden verse de distinta manera, pero al final todos los mercados están relacionados y por lo tanto debemos estar atentos a estas cosas. La conclusión que podéis sacar de aquí es que siempre que se produce una divergencia siempre acaba recuperándose. Lo que hay que saber es si se recupera de una manera o de otra, es decir, podemos ver esta divergencia se puede haber recuperado con la subida del bono y con el mantenimiento o el leve descenso del DAX, o se podría haber recuperado al revés, con la bajada del bono y bajada del DAX, ¿vale? En este caso, pues bueno, el activo dominante ha sido el precio del bono, como parece que es aquí también, y si seguimos esta teoría, pues tendríamos que ver ahora un DAX en ascenso debido a este rebote que hemos visto aquí.
o que podéis ver aquí con claridad, ¿no? DAX arriba, agotamiento, ¿vale? Igual que aquí, por lo tanto, perdón, Buna arriba aquí, pues agotamiento igual que aquí, por lo tanto, bueno, pues DAX para arriba, ¿no? Esto es lo que tendría que indicarnos un poco la lógica de correlación de activos. Bueno, pues esto ha sido un poco todo. Atención, no me quiero despedir sin hablaros un poco de lo que nos puede suceder esta semana. Vamos a ver si somos capaces de... Pondremos el calendario de esta semana. Atención a las declaraciones de la gente del Comité de Gobierno de la FED, sobre todo de Janet Yellen, el próximo martes por la tarde. Veremos a ver si nos da alguna pista sobre lo que piensan hacer o antes de final de año. Creo que es un poco la pregunta del millón, y sobre todo el jueves, pues también atentos a la reunión del Banco Central Europeo. Nos esperan grandes sorpresas, pero atentos a esa cita porque pueden marcar un poco también el calendario y el devenir de los mercados. Un saludo.